Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión te tengo un truco de magia muy increíble con el cual te aseguro que podrá sorprender a cualquier persona. Te lo prometo. Este efecto se basa en la teletransportación de 4 monedas de plata completamente a la vista de todo tu público. Y lo mejor de todo esto es que lo único que necesitas para poder teletransportar estas 4 monedas son tus 2 manos. Así que sin más que decir, vayamos con la presentación del efecto y si es que te gusta, te invito a que te quedes a la revelación. ¡Vamos allá! ¿Te gustó? Pues entonces te invito a que te quedes a la revelación del día de hoy para que puedas sorprender a todas las personas que tú quieras. Sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy, así que pongan mucha atención ya que primero vamos con los componentes y una vez que sepamos esto vamos a ir paso a paso desde la introducción hasta el desenlace del efecto. Así que primero vamos con lo que vamos a necesitar. Y en este caso en particular es muy sencillo ya que es magia únicamente con monedas, por lo que necesitamos 1, 2, 3 y 4 monedas a la vista. Sin embargo, vamos a utilizar una quinta moneda siempre debajo de nuestra palma, de esta manera. Ahora yo les podré decir que se consiguen 5 monedas completamente iguales y se acabó, vamos con la revelación. Pero sí les recomiendo que estas 5 monedas dependan de la habilidad que tienen. Si son personas que apenas están iniciando en la magia, no utilicen monedas muy grandes ya que al momento de hacer el efecto los ángulos puede ser que muy probablemente nos perjudiquen en el momento que yo tapo una moneda o bien en el momento que aparezco una moneda. Así que si apenas están comenzando, yo les recomiendo que utilicen monedas un poco más pequeñas para que ustedes se sientan seguros al momento de realizar el efecto que todo va a salir de forma perfecta. Una vez que tengamos nuestras 5 monedas, vamos a hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer para la introducción del efecto es dejar en claro que lo que vamos a hacer es una teletransportación entre 4 monedas. Para esto vamos a situar las monedas en la siguiente posición: 2 enfrente y 2 atrás. Ya que tengamos las monedas colocadas en la posición correcta, no importa que ya estén así, nosotros vamos a jugar un poco haciendo esto, como si estuviéramos colocando las monedas en una posición muy exacta. ¿Por qué? Porque este movimiento que llevamos una mano hacia atrás, la otra hacia adelante, una y otra vez, va a hacer que el público poco a poco se familiarice con este movimiento en el cual nosotros vamos a tapar para aparecer una, desaparecer otra, aparecer, desaparecer, y no va a ser un movimiento que de la nada el público va a notar como un movimiento sospechoso. Así que colocamos las monedas, jugamos un poco con estos movimientos y empezamos ahora sí a la teletransportación. Para esto, como pueden ver, yo desde el inicio tengo la moneda en empalme de esta manera. Esto es muy sencillo, debemos colocar la moneda no justo en el centro, sino en donde parte nuestra línea central de la palma debe de estar recargada, como si fuera un pequeño tope. Y el otro tope, o bien la otra parte que va a hacer la presión en dicha moneda, es el músculo que se encuentra en la base de nuestro pulgar. Al colocar la moneda en esta posición, yo puedo presionar primero con dedo anular y dedo medio y después con dicho músculo. Ya una vez que tengo bien colocada la moneda, puedo girar y la mano, como pueden ver, está en una posición no muy forzada, como si estuviéramos cerrando la mano o como si tuviéramos la moneda en este empalme que solamente tengo libre el dedo pulgar y el dedo índice, sino que tengo mis 4 dedos abiertos y por detrás el dedo pulgar. Así puedo manipular un poco sin la necesidad de estar con la mano muy forzada. Y esto lo voy a hacer desde el inicio. Coloco 1, coloco 2 monedas, 3 y 4. Como pueden ver, mi mano está lo suficientemente cómoda para manipular las monedas y empezar con la teletransportación. Ahora, para esto lo que voy a hacer es rápidamente dirigirme a las monedas que están debajo, y esto lo hago con las 2 manos para yo poder soltar la moneda de esta manera y abrir un poco mis manos.
¿Por qué? Porque la moneda, ya que está en la mesa, no debe de estar situada en el centro o en las yemas de mis dedos, no, debe de estar situada justo en este músculo que se encuentra en la base de nuestro dedo pulgar, ya que aquí es donde podemos levantar todos los dedos, incluyendo el pulgar, y manipular. ¿Y por qué levanto los dedos? Por una cuestión de ilusión óptica. Si yo manipulo la moneda con los dedos completamente pegados a la mesa, lo que está pareciendo es que realmente estoy arrastrando un objeto. Sin embargo, si yo separo la yema de mis dedos de la mesa, realmente no se alcanza a apreciar si toda la palma está pegada o bien está en el aire como lo están mis dedos. Esto nos va a ayudar a que el público descarte la opción de que los dedos o de que la mano está arrastrando algo de inicio a fin, ya que mis dedos están en el aire, y si tienen un fondo negro como lo es este tapete, es mucho mejor, porque el fondo negro hace que las sombras se pierdan un poco más y de que el público realmente no pueda distinguir si la palma de mi mano está pegada a la mesa o está en el aire. Así que esto tómenlo mucho en cuenta, no pegar los dedos completamente a la mesa o en este caso al tapete, sino tener yemas de los 5 dedos completamente en el aire. Ya tenemos las manos preparadas, así que vamos con la primer teletransportación. Para esto colocamos las manos en la posición correcta y nos vamos a ir de esquina a esquina. Tapo por un lado, tapo por el otro, y aquí sí es muy importante cerrar nuestros dedos para que no se alcance a ver nada entre estos pequeños espacios. Cerramos por completo una mano y la otra, ¡pum! Y hacemos un pequeño salto. Este pequeño salto que hacen nuestros dedos hacen la ilusión de que realmente está pasando algo debajo de nuestras manos, como si realmente se teletransportara la moneda. Primer salto y la moneda pasa. Nos vamos ahora con la segunda moneda. En este caso vamos a teletransportar la primera que pasó. Vamos a tapar y ¡pum! Salto. De esta manera. Ahora nos vamos con la moneda que se encuentra más pegada a nosotros. Para esto separamos por este lado para no tapar la moneda con nuestro antebrazo y sobre todo para que el espacio se vea limpio y no se vea todo muy amontonado. Quitamos nuestro brazo de esta manera y ¡pum! Salto. Ya hay 2 monedas y 2 monedas. Ahora pasamos nuevamente la que acaba de pasar a esta esquina hacia el otro lado. Tapamos, ¡pum! Salto. Y ya tenemos 3 y una moneda que falta por pasar. Muy sencillo. Recogemos todo con naturalidad y seguridad, llevamos las monedas lo más apartado que podamos de esta moneda. ¿Para qué? Para que no empiecen las teorías con que lo más probable es que en el momento en que tú llevabas la mano tomaste la última moneda sin que yo me diera cuenta, y cualquier tipo de teoría. Así que siempre separando y con nuestro dedo índice, no con nuestra mano completa. De igual forma, para evitar teorías, vamos a arrastrar la moneda hacia el otro punto de la mesa y vamos a hacer lo siguiente. ¡Pum! Pasa la última moneda y aquí lo que podemos hacer si es que queremos tener esta mano completamente libre es un lapping. ¿Qué es un lapping? Si ustedes ya son seguidores antiguos del canal lo sabrán. Lapping es la técnica para dejar caer objetos en nuestro regazo de forma completamente desapercibida. Si quieres aprender más acerca de esta técnica, aquí arriba te dejo el video para que lo veas con completa calma y puedas aprenderlo de forma perfecta. Pero en pocas palabras y de forma muy resumida tendríamos que hacer lo siguiente. ¡Pum! Pasan las 4 monedas y lo que hacemos es rápidamente llevar la mano hacia atrás de esta manera. Y en el momento que cae, para evitar cualquier tipo de sonido como es el que la moneda caiga en nuestro pantalón, lo que debemos hacer es rápidamente girar las manos. Y esto va a hacer que de una forma igual y muy extraña el público descarte el sonido que está pasando gracias al movimiento que estamos generando. Lo voy a repetir. Tenemos moneda y enseñamos manos. De esta manera. Hemos acabado en una situación completamente limpia, sin nada en nuestras manos y con la posibilidad de acomodar las monedas como estaban en un inicio o bien de tomarlas y entregárselas a nuestro público. Para dejar todo completamente claro, vamos a hacerlo desde el inicio. Tenemos las 4 monedas enfrente y la quinta escondida en posición de empalme. Comenzamos en 3, 2, 1. Colocamos 1, 2, 3 y 4 monedas en posición correcta, jugamos un poco con el movimiento y tiramos moneda para empezar con el primer cambio. De esta manera. Teletransportación, de atrás hacia adelante, cambiamos nuevamente, tomamos 3 monedas con la punta del dedo índice y hacemos el último en 3, 2, 1. Rápidamente llevamos hacia atrás y enseñamos las palmas de nuestras manos.
Ahí está, de esta manera podemos acabar y siempre y cuando tengamos bien memorizados los movimientos, pero sobre todo siempre y cuando te sientas seguro, va a ser un efecto de magia con el cual te aseguro que sorprenderás a cualquier persona. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el truco, que lo pongas en prueba y si es que te sientes cómodo, que te grabes haciendo el truco con tus familiares, amigos, conocidos, con quien tú quieras. Y si consigues grandes reacciones, que me lo mandes a mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla para que yo pueda ver el video y, por qué no, robarte unos minutos del canal subiendo tu video, etiquetándote y dándote una felicitación por la gran presentación de dicho efecto. Recuerda que me puedes seguir en mi página de Facebook, en mi Instagram, en TikTok y de igual forma que te puedes suscribir a mi página de Patreon, donde voy a estar subiendo contenido completamente exclusivo, así como cursos de magia básicos, intermedios y profesionales, y de igual forma efectos de magia revelados que no vas a poder encontrar aquí en mi canal de YouTube. Y bien, si realmente te gustó el video te invito a que me des un like, a que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y que compartas este video con alguna persona a la cual creas que este tipo de contenido le puede interesar. Eso fue todo por el video del día de hoy, me dio mucho gusto saludarlos nuevamente y ya saben que yo soy Señor Mago y los veo con un truco nuevo. Bye.